Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores, bienvenido a mi canal y este trimestre en el comentario de la lección de Escuela Sabática aquí en el canal de YouTube. Estamos buscando encontrarnos con Cristo en los libros de Filipenses y Colosenses, con el objetivo de comprender el plan de salvación y sumarnos al cielo a fin de cumplir la misión de compartir el mensaje del Evangelio y así ver a Jesús regresar. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es eso. Nos corresponde estudiar la lección número 10. El título de la lección, Completos en Cristo. Y el texto principal de la lección, Colosenses capítulo 2, verso 16 y verso 17. El texto dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando Pablo escribe a los colosenses, lo hace para defender a la iglesia de un conjunto de enseñanzas distorsionadas que estaban desviando la mirada de los creyentes del verdadero evangelio. Resulta que habían surgido falsos maestros que no eran personas alejadas de la fe ni opositores declarados. Al contrario, eran profundamente religiosos, sinceros, pero confundidos. Su error no estaba en la falta de devoción, sino en mezclar las tradiciones humanas, prácticas rituales e ideas místicas que sonaban muy espirituales, pero que no tenían su centro en Cristo. Con palabras elocuentes y argumentos aparentemente profundos, estaban desplazando la suficiencia del Evangelio y creando dudas en la iglesia. Y es justamente en ese contexto que Pablo escribe el pasaje para proteger a los creyentes de sistemas humanos que los alejaban de la realidad de Cristo como única base de la fe. Y es precisamente este conflicto espiritual, doctrinal y práctico el que estudiaremos juntos durante la lección de esta semana. Vamos entonces. El día domingo, el título es La sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuando leemos una carta del Nuevo Testamento, en realidad estamos escuchando solo una parte de la conversación, como si oyéramos únicamente una línea de una llamada telefónica. Pablo está respondiendo a situaciones, dudas y problemas específicos que la iglesia vivía, pero nosotros no escuchamos directamente lo que ellos le habían dicho a él. Por eso es esencial buscar el contexto histórico, cultural y espiritual para ayudarnos a entender qué estaba pasando, qué preguntas estaban en el aire y por qué Pablo tenía que escribir eso. Sin ese contexto, pues corremos el riesgo de interpretar solo una voz de la llamada, porque no escuchamos qué cosa es lo que dice la otra persona. Y así perdemos el sentido completo del mensaje. ¿Cuál es el contexto? La iglesia de Colosas enfrentaba una crisis silenciosa pero peligrosa. Un conjunto de enseñanzas distorsionadas que estaban mezclando el evangelio con tradiciones humanas, rituales judíos, prácticas ascéticas y elementos de filosofía y misticismo, creando una especie de espiritualidad híbrida que sonaba profunda, pero alejaba el corazón de Cristo. Entonces, estos falsos maestros afirmaban tener un conocimiento más elevado, revelaciones superiores, prácticas que supuestamente llevaban una experiencia espiritual más completa, insinuando que Cristo no era suficiente. Y esta confusión estaba debilitando a los creyentes, generando dudas y desviándolos del verdadero evangelio. Es por eso que Pablo escribe esta carta. Y fíjate cómo lo describe, Colosenses 2, verso 2 al 5. Dice así: para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. En este texto, Pablo se preocupa de que nadie engañe a los creyentes con palabras persuasivas. Porque hay discursos muy inteligentes que, aunque suenen profundos, no nacen de Dios ni conducen a Dios. En cambio, cuando buscamos la sabiduría en la presencia de Dios, en su palabra y en la persona de Jesús, Él ordena nuestros pensamientos, Él corrige nuestras ideas, Él purifica nuestras motivaciones y nos enseña a ver la vida desde la perspectiva del cielo. Al final, la verdadera pregunta no es solo cuánto sabemos, sino de quién estamos aprendiendo. Si nuestra mente se está formando por la voz cambiante de la cultura o por la voz eterna de aquel en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que es Dios. Por eso, Pablo destaca de los colosenses una comunidad cuyo orden refleja la naturaleza misma de Dios y protege la integridad del Evangelio. Porque mantenernos firmes en la sabiduría que proviene de Dios no siempre es sencillo. Y es la razón de la importancia del orden y la estructura de la iglesia, porque es a través de ellas que se preserva y se proclama la sabiduría divina y las enseñanzas de la palabra, protegiendo a la comunidad de ideas que pueden desviar su mirada de Cristo. Para Pablo, el orden es una expresión visible del Dios que no es Dios de confusión, sino de paz. Y la organización de la iglesia es el medio por el cual esa paz y ese carácter se vuelven visibles para un mundo marcado por la desarmonía espiritual. Ahora, ¿por qué es importante destacar esto? Porque vivimos en una sociedad que cada vez se resiste más a las estructuras, a los límites y a la autoridad. En un mundo que suele asociar organización con control, jerarquía con abuso y orden con rigidez. El concepto bíblico de orden en la iglesia puede sonar incómodo o incluso innecesario. Sin embargo, para Pablo, el orden no era un capricho humano ni un asunto meramente administrativo. Era un asunto ligado directamente al carácter mismo de Dios. La organización dentro del cuerpo de Cristo tenía un propósito sagrado: proteger la verdad, reflejar la sabiduría divina en medio de una sociedad marcada por el caos moral y doctrinal. Y es por eso que en sus cartas, Pablo es intencional al instruir cómo debe organizarse el culto, cómo deben seleccionarse los líderes, cómo deben ejercerse los dones dentro de la comunidad. No por formalismo, sino porque la verdad necesita un marco seguro donde pueda ser transmitida sin distorsión. En una sociedad donde las ideas fluyen sin filtro y los sentimientos suelen ocupar el lugar de la verdad, la iglesia necesita orden para preservar la pureza del Evangelio y reflejar el carácter de un Dios que no es autor de confusión, sino de paz. Entonces, la organización no limita la acción del Espíritu, sino que lo canaliza. No apaga los dones, sino que los orienta. No encadena la libertad, sino que la protege del error. La iglesia organizada se convierte en un testimonio viviente de que la sabiduría de Dios no es caótica ni improvisada, sino es bella, es coherente, es fiel. Es capaz de sostener y guiar a un pueblo en medio de un mundo que ya no sabe dónde apoyar sus certezas. Si hoy estoy hablando a alguien que ha estado buscando conocimiento, guía o respuestas en fuentes que no provienen de Dios, en filosofías, tendencias, espiritualidades populares, ideologías, consejos humanos o voces que contradicen su palabra, quiero invitarte con amor a detenerte y volver, regresar. Vuelve a la voz del Señor, aunque sus respuestas no siempre se alineen con tus deseos, aunque sus tiempos te desafíen y aunque sus formas no coincidan con lo que imaginabas. Él es la única fuente de sabiduría que no engaña.
no confunde y no se contradice. Y si estoy hablando a alguien que lucha con el orden, la estructura o incluso con la comunidad de la iglesia, quiero animarte a dar un paso de fe y volver. Vuelve a la iglesia local, vuelve a ser parte del cuerpo de Cristo. Ese no es un invento humano, es el diseño de Dios para tu crecimiento espiritual y el mío. Fuimos creados para caminar juntos, para apoyarnos, para ser edificados, para ser corregidos dentro del orden que el Señor estableció. Apartarse de la iglesia no te protege, te expone. Volver a ella, aunque te cueste, puede ser exactamente el paso que Dios quiere darte para restaurar tu fe, tu visión, tu corazón. ¿Tú estás dispuesto a regresar a la fuente y al diseño que Dios preparó para ti? Deja la amargura a un lado. Vuelve, porque esto es lo que Dios ha diseñado para el creyente. La lección del día lunes dice así: arraigados y creciendo en Cristo. En otra de sus cartas escrita a los Gálatas, el apóstol Pablo señala que recibir otro evangelio diferente al de la enseñanza bíblica equivale a rechazar a Cristo mismo. Porque todo mensaje que no proviene de la palabra termina sustituyendo la autoridad divina por opiniones humanas. Eso era un peligro serio para la iglesia primitiva, rodeada de filosofías, de rituales, tradiciones, argumentos muy persuasivos, y sigue siendo un peligro hoy, cuando tantas voces compiten por definir lo que debemos creer, sentir y vivir. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 6 y verso 7. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra arraigados introduce la metáfora de que la vida cristiana es como una planta. Una planta puede tener hojas hermosas, tallos altos, flores llamativas, pero si sus raíces no son profundas, no son fuertes, no son bien nutridas, tarde o temprano se marchitará. Pablo dice que la fe cristiana funciona exactamente igual. No es suficiente haber conocido a Cristo en un momento del pasado. Es necesario crecer hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Y eso es lo que la mayoría no está dispuesta a atravesar. Hoy en día las personas buscan respuestas a una variedad de fuentes, desde filosofías modernas, terapias populares, mensajes motivacionales, contenido de espiritualidad, hasta figuras carismáticas que prometen claridad y paz, pero no están alineados ni a Cristo ni a su palabra. Este ambiente espiritual tan amplio y seductor hace que muchos construyan su fe sobre arenas movedizas, dependiendo de emociones, de tendencias, de discursos atractivos que no tienen fundamento en la verdad de Dios. Y cuando esa búsqueda externa no está acompañada de raíces profundas en Cristo, el corazón queda expuesto. Porque un creyente sin raíces sólidas en la palabra es tan vulnerable como una planta sin profundidad en la tierra. Cualquier viento de doctrina puede arrancarla. Por eso vemos tanta confusión doctrinal, incluso entre hermanos sinceros. No porque no amen a Dios, sino porque no han echado raíces suficientes para discernir entre lo verdadero y lo falso. Así, muchos no logran dar razón de su fe ni explicar por qué creen lo que creen. No por falta de capacidad, sino por falta de profundidad. Sin raíces la fe es frágil. Con raíces en Cristo se vuelve firme, estable, capaz de resistir cualquier enseñanza engañosa. Luego de esta metáfora de la planta, Pablo completa la imagen con la expresión sobreedificados en Él. Una planta que está bien enraizada no queda estática, crece, se fortalece, florece y da fruto. Así también el creyente que se mantiene enraizado en Cristo crece en sabiduría, en amor, en paciencia, en fidelidad, en capacidad para discernir entre la verdad y el error. Pero ese crecimiento no ocurrirá sobre cualquier terreno. Solo puede darse en Él,
sobre el fundamento seguro del Evangelio. Aquí Pablo nos recuerda que la madurez espiritual no consiste en acumular ideas novedosas, sino en profundizar en lo que Dios ha revelado. El crecimiento sano nunca ocurre lejos de Cristo, sino hacia Cristo. Es precisamente por esto que aceptar enseñanzas no bíblicas es tan peligroso, porque es un proceso que comienza en la raíz. Una planta empieza a morir mucho antes de que sus hojas se pongan amarillas. El deterioro comienza en lo profundo, en aquello que nadie ve. Así un creyente comienza a debilitarse espiritualmente cuando permite que su raíz absorba ideas, prácticas o creencias que no provienen de la palabra. Cuando permitimos que otras voces definan la verdad, desplazamos la autoridad de Cristo. Dejamos de alimentarnos de la fuente correcta y sin darnos cuenta comenzamos a secarnos por dentro. Y quizás tú pienses, no, yo no estoy alimentándome mal ni tengo malas raíces espirituales. Pero detente un momento y observa con honestidad tu día a día. Pasas horas en redes sociales absorbiendo contenido que moldea tu forma de pensar, consumes series, películas, libros, podcasts, streamings que presentan valores, ideas y verdades completamente contrarias a la palabra de Dios y sin darte cuenta, consciente o inconscientemente, empiezan a influirte, a suavizar tus convicciones, a redefinir silenciosamente tu fe. Las raíces no se debilitan de repente, se debilitan por exposición continua a nutrientes equivocados. Por eso, antes de pensar que estás firme, vale la pena preguntarte, ¿qué está alimentando realmente tus raíces? ¿Estás dispuesto a ser intencional cada día para que tu mente y tu corazón vuelvan a Cristo como única fuente de verdad? ¿Cuál es el tamaño y la profundidad que tienes en Cristo? Vamos a la lección del día martes. El título es Clavados en la cruz. Muchos leen la historia bíblica como si la gracia y la ley fueran enemigas, como si Dios hubiese funcionado de un modo en el pasado y de otro completamente diferente luego de la muerte y la resurrección de Jesús. Para algunos, el Antiguo Testamento sería el territorio de la ley severa y el Nuevo Testamento el momento exclusivo de la gracia. Pero esa lectura fragmentada no solo empobrece el mensaje bíblico, sino que distorsiona el carácter de Dios. Porque tú vas a ver que desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura presenta a un Dios cuya gracia sostiene cada acto de salvación y cuya ley expresa su amor y su intención para la vida humana que ha recibido esa gracia. No son dos sistemas que compiten, no son dos etapas contradictorias, sino dos expresiones de un mismo corazón divino que busca restaurar al ser humano y conducirlo hacia la verdadera libertad. Y uno de los textos que más se utilizan como argumento contra la observancia de la ley es Colosenses capítulo 2, verso 14. Allí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchos creyentes tropiezan con Colosenses 2.14 porque leen el texto aislado, sin prestar atención al argumento que Pablo viene desarrollando. Y esto genera una interpretación muy extendida, pero equivocada, porque se piensa de que Cristo clavó la ley en la cruz y la abolió. Sin embargo, cuando examinamos con cuidado las palabras, el contexto y el uso que Pablo hace de ciertos términos, descubrimos que su enseñanza es muy diferente. Su propósito no es eliminar la ley, sino anunciar lo que Cristo hizo con aquello que nos condenaba. El punto clave en la expresión acta de los decretos, en Efesios 2.15 Pablo usa la palabra ordenanzas para referirse a la ley ceremonial que separaba a los judíos de los gentiles. Pero en Colosenses 2.14 el término se utiliza dentro de otra imagen. ¿Cuál imagen? La de un documento de deuda. Pablo no está hablando aquí de un código de mandamientos, sino de un registro de cargos legales, como una lista de deuda acumulada que exige un pago.
Entonces, esta interpretación coincide con lo que él afirma en el versículo anterior, porque él dice, en Cristo Dios nos perdonó nuestros pecados. Si hay perdón, es porque hay una deuda moral y espiritual que debe ser cancelada. La referencia entonces aquí no es que Dios abolió la ley, sino que aquí el texto habla sobre la remoción del registro que testificaba en nuestra contra. Otras traducciones modernas hacen más explícito ese sentido. Por ejemplo, hay una versión que es la versión La Palabra de Dios para Todos. Allí lo traduce como: teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Esa es la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Afirma otra vez este texto de una manera más explícita, la Nueva Traducción Viviente. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándola en la cruz. Estas traducciones no cambian el significado, simplemente lo aclaran. El problema no era la ley, sino nuestra infracción. Esto es coherente con el pensamiento de Pablo en toda la carta. Él no está enseñando que la ley desapareció, porque en otros escritos suyos afirma que el pecado se revela precisamente por medio de la ley y que la paga del pecado es la muerte. La ley no es el problema es que nosotros la transgredimos. Y esa transgresión, ese aspecto condenatorio de la ley moral y de la ley ceremonial, queda registrada como en un documento de deuda. Lo que Cristo clava en la cruz no es la voluntad de Dios, sino el testimonio de nuestra culpa. Cristo no abolió la ley misma, sino aquel aspecto de la ley que nos perjudicaba, es decir, su función de emitir un veredicto de condenación sobre el pecador. Eso es lo que Pablo llama la maldición de la ley en Gálatas 3:13. El juicio que la ley pronuncia sobre quien la quebranta. Esa maldición, no la ley en sí, sino la maldición es lo que Cristo llevó y anuló en la cruz. El mensaje de Pablo es totalmente liberador. Dios tomó el pagaré espiritual que registraba nuestros pecados, lo anuló, lo clavó en la cruz y declaró oficialmente que la deuda ha sido cancelada. La cruz no es el fin de la ley, sino el fin de la condenación para quienes están en Cristo. La ley sigue siendo el principio de vida. Ese principio de vida es la guía moral y la expresión del carácter divino. Lo que desaparece es su poder para acusarnos y condenarnos porque Cristo ya pagó completamente esa deuda. Cuando Colosenses 2:14 se lee en este marco, la confusión se acaba. No es un texto que desmantele la ley de Dios, sino un texto que revela la magnitud del perdón y la victoria de Cristo sobre todo aquello que nos hacía culpables. Entender esta distinción es esencial para apreciar la belleza del Evangelio. En Cristo la culpa queda clavada en la cruz. La obediencia, en cambio, queda escrita en el corazón. ¿Recuerdas el nuevo pacto? ¿Dónde coloca Dios su ley? En el corazón. Tampoco tendría sentido afirmar que Dios abolió su ley en la cruz, porque esta ley no es un conjunto arbitrario de normas, sino el reflejo mismo de su propio carácter. Si Dios suprimiera su propia ley, negaría aquello que lo define, su justicia, su amor, su fidelidad. Por eso Jesús puede decir, si me amas, guarda mis mandamientos. No como un requisito legalista, sino como una invitación a vivir en armonía con el carácter divino. El problema nunca ha sido la ley. El problema es la condenación que recae sobre quien la transgrede. Cristo no vino a eliminar la norma que expresa quién es Dios, sino a redimir al ser humano de la culpa que esa norma revela, de modo que podamos obedecer desde el amor y no desde el temor. ¿Logras ver por qué un texto fuera de contexto solo sirve como pretexto? Esto es importante entenderlo porque hay muchos que viven examinándose con lupa, midiendo sus avances, lamentando sus caídas, tratando de producir con sus propias fuerzas la obediencia que solo nace de la gracia. Y esto solo deja culpa, sentido de hipocresía, cuando no puedes lograrlo. Pero el Evangelio no te llama a confiar en tus obras, sino en la obra perfecta de Cristo. La cruz anuncia que tu deuda fue cancelada, no porque tú pudieras pagarla, sino porque Cristo decidió asumirla. Cuando sigues mirando de ti mismo,
vuelves a cargar el documento de acusación que Dios ya destruyó. Por eso hoy te invito a descansar. Deja de mirar tus manos vacías y fija la mirada en las manos traspasadas de Jesús. Confía en su gracia, recibe su perdón y permite que su amor, no tu esfuerzo, su amor, sea la fuerza que transforme tu vida. Allí en la cruz todo lo que te condenaba quedó clavado. Y allí también comienza la libertad de quienes ya no viven bajo el peso de la culpa, sino bajo la luz del amor de Cristo. Yo te pregunto, ¿decides hoy aceptar esa verdad en tu vida para caminar en libertad? Vamos a la lección del día miércoles. El día miércoles dice sombra o realidad. El texto que analizaremos hoy tiene mucho para decir, así que no haré mucha introducción para no ocupar mucho tiempo y ir directo a la explicación. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ese por tanto, con el que inicia el texto, nos indica que lo que viene a continuación está ligado a lo que fue dicho anteriormente. Con eso en mente, estos versículos suelen usarse para argumentar en contra de la vigencia del cuarto mandamiento que ordena guardar el sábado. Para muchos intérpretes, el hecho de que Pablo hable de sombras implicaría que los sábados mencionados allí perdieron su relevancia cuando Jesús murió. Pero ¿es esto lo que Pablo estaba diciendo? Te recuerdo, un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Vamos a analizar Colosenses 2.16. Es importante recordar lo estudiado primero en Colosenses 2.14. Colosenses 2.14 dice que Cristo anuló el documento de deuda, que es una metáfora de nuestra deuda moral por el pecado y que Cristo la clavó en la cruz. Bueno, ese documento registraba nuestra culpa y al ser eliminado, los poderes satánicos fueron desarmados. Porque Satanás ya no puede reclamar nuestra muerte eterna, porque Cristo aseguró nuestro perdón. ¿Todo bien hasta aquí? Correcto. En este contexto de victoria sobre la condenación, no de la abolición de la ley que Pablo dice, es que Pablo dice, nadie juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados. Entonces pensemos juntos. Si el sábado fue instituido en el Edén, santificado por Dios según Génesis 2, 1 al 3, antes de la entrada del pecado, entonces, ¿cómo podría su abolición desarmar al diablo? No tendría sentido, ¿verdad? Para entender el texto, hay que considerar que Pablo está respondiendo a falsas enseñanzas que estaban confundiendo a la iglesia. Estas doctrinas combinaban elementos judaizantes, ascetismo pagano y prácticas místicas. Entre los problemas detectados estaban el ceremonialismo, que es la circuncisión y los rituales judíos, la adoración a los ángeles, que era una forma de idolatría, visiones y conocimiento secreto, que eran prácticas ajenas a la revelación divina, tradiciones humanas y rigor ascético, que es que una persona que en busca de la perfección espiritual vive en la renuncia a lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo. Estas prácticas, todas juntas, distorsionaban la fe y eclipsaban a Cristo. Entonces, en este contexto, Pablo no habla de leyes dietéticas ni del mandamiento del sábado, sino de rituales de comer y beber propios de fiestas ceremoniales, o de lunas nuevas o de sábados ceremoniales asociados al santuario. Estas expresiones, días de fiesta, luna nueva y sábados, aparecen juntas en varios textos del Antiguo Testamento. Tú puedes allí buscar en tu Biblia y anotar 1 Crónicas 23:31, Nehemías 10:33, Ezequiel 45:17, Isaías 1:13, Oseas 2:11, en fin. Siempre describen el ciclo festivo anual, mensual y semanal del culto judío, donde se ofrecían sacrificios acompañados de comidas sagradas. Entonces, Pablo está hablando de rituales en días sagrados,
no de moralidad del sábado semanal. ¿Cuál era el problema con esos rituales en días sagrados? El versículo 17 declara que estas prácticas eran sombras de lo porvenir. Las sombras, según Hebreos 10:1, son representaciones temporales que apuntaban al sacrificio de Cristo. ¿Qué era sombra? Sombra era el sistema de sacrificios que incluía comidas sagradas asociadas a las ofrendas, como lo explicaban los libros de Levítico y Números. Ni el sábado semanal, ni las leyes alimentarias de Levítico 11 representaban proféticamente la hora futura de Cristo. Por eso no pueden incluirse entre las sombras abolidas. Eso es hacerle decir al texto algo que no dice. La cuestión aquí es que los falsos maestros estaban imponiendo prácticas rituales propias de las fiestas e incluso del sábado ceremonial dentro de un sistema herético que combinaba culto a los ángeles, ascetismo, ceremonialismo. Entonces Pablo rechaza esas prácticas. El juicio mencionado en Colosenses 2:16 es sobre rituales de festividades, no sobre la obediencia al cuarto mandamiento, sobre qué debemos o no tener en nuestra dieta. Entonces Colosenses 2:16 y 17 es un pasaje complejo debido a la distancia histórica y cultural entre nosotros y la iglesia de Colosas. Pero cuando se estudia en su contexto se vuelve claro que Pablo no está anulando el sábado semanal ni la distinción de alimentos. Está advirtiendo contra las prácticas rituales asociadas a festividades anuales, mensuales y semanales que en la iglesia de los colosenses estaban mezcladas con enseñanzas erróneas y desviaban la atención de Cristo. El sábado semanal no era una sombra, no apuntaba a un evento futuro, sino a un hecho pasado, a la creación. Además, señala a Cristo como creador y sustentador del universo. Afirma que Él es el Señor del sábado y no del domingo. Y recuerda que Jesús es nuestro libertador y salvador. La correcta observancia del sábado nunca deshonra a Cristo, sino que lo exalta. La doctrina del sábado, entendida bíblicamente, es profundamente cristocéntrica. Por eso, lejos de anularlo, este pasaje refuerza la necesidad de mantener la observancia del día que celebra a Cristo en su obra creadora, redentora y sustentadora. Evalúa siempre con la Biblia toda enseñanza humana y quédate con lo que proviene de Dios. Después de ver todo esto, queda una invitación para tu vida. Si Dios dejó claro que no busca ritualismo ni sombra, sino un corazón que encuentre descanso en Cristo, ¿no sería este un buen momento para decidir confiar plenamente en su palabra y no en opiniones humanas? Yo te animo a dar un paso concreto esta semana. Separa un tiempo especial para encontrarte con Dios en el sábado que Él santificó, no como una obligación, sino como un acto de amor y confianza en aquel que te creó, te salvó y te sostiene. ¿Tú aceptas el desafío? Vamos a la lección del día jueves. El día jueves, el título es Mandamientos de hombres. El apóstol Pablo cierra este capítulo de la carta a los Colosenses confirmando todo lo que venimos diciendo. Fíjate lo que dice Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay momentos en la relación con Dios en los que uno tiene que ser brutalmente honesto consigo mismo. ¿Estoy viviendo mi fe desde Cristo o desde un conjunto de reglas, prácticas y exigencias que nunca fueron puestas por Dios? Eso es lo que Pablo aborda en Colosenses 2, 20 al 23. Él no está atacando la ley de Dios ni las instituciones que Dios mismo creó, sino un fenómeno que también existe hoy. La espiritualidad distorsionada por tradiciones humanas
que parecen profundas, pero no transforman el corazón. En Colosas, estas distorsiones tomaron varias formas. Ceremonialismo judío fuera de contexto, adoración de ángeles, visiones que pretendían revelar conocimientos secretos, tradiciones humanas elevadas a la categoría de doctrina y un rigor ascético que enseñaba que el sufrimiento autoinfligido producía santidad. Ninguna de estas prácticas venía de Dios, aunque parecían espirituales. Eran atractivas porque ofrecían una sensación de superioridad, de nivel avanzado, de espiritualidad especial, pero en realidad desviaban la mirada de Cristo. Pablo llama estas prácticas rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque son terrenales, humanas, temporales, sin poder real. No vienen del cielo, no reflejan el carácter de Dios, no producen vida nueva. Son intentos humanos de alcanzar lo que solo la gracia puede dar. Cuando alguien empieza a pensar que su valor delante de Dios depende de cuánto se priva, cuánto hace, cuántas reglas sigue o cuán elevadas son sus experiencias, esa persona ya no está caminando con Cristo, sino con su propio ego religioso. Y Pablo lo afirma sin rodeos. Estas prácticas tienen apariencia de sabiduría, pero no sirven para vencer los impulsos de la carne. Pueden impresionar a los demás, pueden hacerte sentir disciplinado o más santo, pero no tienen poder para cambiar el corazón. La transformación real no nace del esfuerzo humano, nace de la conexión con Cristo. Si Cristo te dio libertad, ¿por qué seguir viviendo como si necesitaras demostrar tu valor? ¿Por qué someterte a normas que Dios no pidió, a cargas que Él no puso, expectativas que Él no exige? La fe no es una lista de cosas que debes hacer, no hacer para sentirte aprobado. Es una relación viva con aquel que ya te aprobó en la cruz. Llegamos a la conclusión de la lección de esta semana. Al llegar al final del estudio, volvemos a la idea central que ha guiado toda la semana. En Cristo estamos completos. Pablo nos enseñó que no necesitamos mezclas espirituales, rituales humanos, filosofías seductoras, ni cargas religiosas para sentirnos aceptados, porque Cristo ya cargó nuestra deuda, ya venció a los poderes del mal y ya abrió para nosotros un camino seguro hacia la vida eterna. Esa verdad nos invita a reflexionar con honestidad. ¿Estamos viviendo desde la suficiencia de Cristo o desde la inseguridad de nuestros propios esfuerzos? ¿Estamos arraigados en su palabra o alimentándonos de voces que solo confunden? Hoy Dios te llama a dejar atrás todo lo que te distrae, todo lo que te pesa, todo lo que te aleja de la pureza del Evangelio. Te invita a tomar una decisión real, caminar cada día desde la plenitud que ya tienes en Jesús, confiando en su gracia, descansando en su victoria y viviendo con la certeza de que en Él nada te falta. Tú estás dispuesto a entregar tus inseguridades, tus cargas, tus dudas, para abrazar la fe o por fe la vida completa que Cristo ya te regaló. Suelta todo en las manos de Dios. Vive bajo su soberanía y su control. Podemos orar. Gracias, Señor, por la lección de esta semana, por las lecciones profundas espirituales que hemos comprendido. Ayúdanos, por favor, para que podamos encontrar el verdadero descanso en ti, que la obediencia sea el resultado de nuestro amor a ti y que no podamos sobrecargarnos con cosas innecesarias que puedan cargar nuestra vida y desviar nuestra atención de ti. Que Jesucristo sea lo único a lo cual todos los días podamos buscar y colocar en primer lugar. Danos tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en el estudio de la lección de esta semana. Si Dios lo permite, nos encontramos en la siguiente semana. Hasta la próxima.